Tiene un sabor especial no haber perdido con el líder de la segunda división y a día de hoy el equipo más en forma. Hombre, no es que tenga un sabor especial, lo que ocurre es que nosotros somos un equipo que tenemos que ir sumando puntos y bueno, hoy teníamos un rival muy complicado, el mejor equipo de la competición, eso está claro. Y bueno, pues viendo cómo ha transcurrido el partido, pues es posible que el empate sea justo. Yo creo que en la primera parte fuimos nosotros superiores, tuvimos las mejores ocasiones, tuvimos para habernos adelantado en el marcador. Bueno, pues no estuvimos lo suficientemente acertados en los metros finales. Y bueno, después la segunda parte, la verdad es que perdimos un poco el balón y el Valladolid, pues la verdad es que empezó a tener presencia en nuestro campo y bueno, pues ahí hemos tenido que trabajar mucho en defensa, hemos tenido poco balón. Hemos vuelto a ver ese Carlos Vela con esa frescura del principio de temporada, con el desborde y la velocidad. Sí, como decía, aún me queda yo creo que un poquito más para estar bien, pero no se ve tan mal ya el partido. ¿Se la pusiste a Braulio en una acción? Sí, me la puse, al final nos faltó definir a los dos y estamos un poquito cerrados a puerta. Haber demostrado que este Valladolid no es tan intratable, sino que lo habéis estado tuteando durante gran parte del partido, ¿no? Sí, yo creo que el partido fue muy parejo para todos, hasta los penales los dos tuvimos 1-1, yo creo que en líneas generales se le jugó muy bien a Valladolid y se demostró que podemos jugar a cualquiera. Esa ocasión en la segunda parte, ¿qué pasó? Se te quedó el balón a la derecha, ¿no? Quizás si iba a la izquierda no sí, la que buena jugada me quedó a la derecha y te digo, estoy cerrado a puerta. En el partido 13.236 espectadores, cuando quieran pueden preguntar al entrenador del Valladolid. Antes de los penaltis el partido llevaba camino de terminar 0-0. Sí, no habíamos metido ningún gol, 0-0. Pero pocas ocasiones me refiero. Han tenido ellos bastantes en el primer tiempo. Yo creo que podían haber ido perfectamente al descanso con 2-0. Porque hemos salido con una mandanga buena y para cuando hemos espabilado, pues gracias a Dios que el contrario no ha estado acertado, ¿no? Luego ya en el segundo tiempo, pues creo que hemos igualado, incluso les hemos mejorado incluso, y ahí pues bueno, se ha igualado el partido. Igual no ha habido ocasiones tan claras como el primer tiempo de ellos, pero yo creo que hemos tenido nosotros bastante más llegada que ellos, ¿no? ¿Qué le ha parecido hoy el Salamanca? ¿Le ha gustado? Creo que ha cambiado un poco el estilo de juego, creo que ha corrido más que otros partidos, creo que no ha tocado tanto como otros partidos, ha sido un poco más directo quizás. Me ha gustado la intensidad con la que ha jugado, sobre todo el primer tiempo, ¿no? Luego ya se ha equiparado un poco más el partido y ha tenido más dificultades.